Se cuenta una historia que dice que había un jardín donde muchas personas iban a visitar. Muy hermoso el lugar, y ese jardín fue vendido y el nuevo dueño fue a inspeccionar su propiedad. Cuando llega al lugar de la propiedad, encuentra que el sitio estaba muy limpio, muy bonito, muy bien mantenido, las flores creciendo, los árboles, los caminos y las veredas espectaculares. Se parecía más o menos como al yunque. Pero ese hombre compra ese jardín, va a visitarlo, y mientras está inspeccionando el lugar, ve a un hombre caminando que tenía un bastón en su mano. Y al verlo caminando, le pregunta a uno de los mayordomos: ¿y quién es ese individuo? Y le dice: bueno, esa es la persona que camina y mantiene el lugar más o menos limpio. Y el hombre le dice: ¿y cuánto le pagamos? Y él le dice: le están pagando $100,000 al año. Y dice: pero es que este lugar está súper limpio. Estamos pagándole a esa persona toda esa cantidad de dinero, es una pérdida de dinero. Vamos a despedirlo y vamos a utilizar ese dinero para algo mejor. Y lo despidieron. Pasa el tiempo y las ganancias del jardín comenzaron a decaer seriamente. Tanto que al final ya casi nadie quería ir a visitar el lugar. Y el dueño va otra vez a inspeccionar a ver qué era lo que estaba pasando, y cuando llega había basura por todo lugar. Las flores desmerecidas, las calles y los caminos llenos de basuras, papeles, y la gente no quería ir más a visitar el lugar. Él le pregunta al mayordomo: ¿y qué sucedió aquí? ¿Por qué la gente no quiere venir? ¿Por qué el lugar está tan sucio? Y el mayordomo le dice: lo que pasó fue que tú despediste a la persona que limpiaba el lugar. Y entonces el dueño le dice: pues llámalo y vuélvelo a traer a trabajar y págale el doble de lo que le pagábamos antes, porque habían perdido todo su negocio. Una de las cosas que nosotros encontramos en nuestra vida es que a nosotros se nos hace difícil reconocer aquellas cosas que mantienen nuestra vida limpia, nuestra vida sana, nuestra vida purificada, y cuando reconocemos algo de esa índole, en muchas ocasiones no queremos actuar con relación a ello. Cuando estaba en Saudi Arabia, me acuerdo que fui a un restaurante dirigido por los indios. Ustedes saben la historia, donde yo conseguí mis pizzas gratis allí. Y fui a ese restaurante, y en la parte de atrás del restaurante decía la frase: cleanliness is a sign of godliness. O limpieza es una señal de pureza o de santidad. Y yo veo ese sign, estaba mal deletreado, pero yo dije: estas personas son cristianos, por la forma en que ellos se expresaban en cuanto a la limpieza. Y ustedes dirán: ¿qué tiene que ver la limpieza con nosotros? ¿O cómo nosotros funcionamos en la vida? Mire, déjenme hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión han ido o han tratado de hacer lo que se llama un yard sale? Han cogido todas sus cosas en la casa y han querido venderlas. Y cuando están buscando la basura que ustedes quieren deshacerse de ella de la casa, empiezan a mirar cosas y dicen: no, pero esto no lo podemos vender, vamos a quedarnos con este poquito de basura. Aquello no lo podemos vender, vamos a quedarnos con este poquito de basura. Hay cosas que no queremos deshacernos de ellas, y son cosas que no usamos por años, que hace años no las vemos, pero cuando decidimos hacer el yard sale, inmediatamente comenzamos a tener dudas en cuanto a esas cosas que debemos deshacernos de ellas. A veces yo y Iris estamos viajando por ahí, por los lugares, y encontramos que una persona pone algunos muebles o algunas cosas al lado de la calle, y Iris dice: mira, eso está bueno para llevárnoslos. Y mi contestación es la misma: nosotros tenemos suficiente basura en casa. ¿Para qué vamos a traer la basura del vecino? Deja la basura del vecino con el vecino. No queremos traer la basura del vecino para nuestra casa. Pero fíjense algo que ocurre, que a veces nosotros no nos damos cuenta con la basura. Es que a veces la basura trae mal olor. Y en muchas ocasiones nosotros podemos sentir el mal olor, pero como no sabemos lo que lo produce, no sabemos cómo deshacernos de él. Y entonces lo que hacemos es que vamos a Walmart y nos compramos medio galón de perfume y empezamos a echarlo por el lugar para que a ver si podemos mitigar el mal olor, cuando todavía lo que causa el mal olor está en la casa.
La puerta del muladar o la puerta del basurero indicaba que la gente de la ciudad de Jerusalén no podía mantener la basura dentro de la ciudad, sino que la basura había que sacarla afuera de la ciudad. Espiritualmente eso significa que nosotros debemos saber distinguir entre aquellas cosas que producen olor grato a Dios y las cosas que producen mal olor de nuestras vidas a Dios, para que saquemos aquellas cosas que producen mal olor y pongamos a vivir o en práctica aquellas cosas que producen buen olor. El pecado, la maldad, el vicio produce mal olor en nuestras vidas, produce dificultades en nuestras vidas, pero a veces no sabemos cómo removerlo. Y por eso utilizamos imágenes físicas para entender qué es lo que debemos de hacer. Déjenme leerle en 2 Corintios 7:1 las siguientes palabras. El apóstol Pablo dice: teniendo pues estas promesas, amados hermanos, limpiémonos de toda impureza en la carne y en el espíritu. Y dice: perfeccionándonos en santidad en el temor de Dios. El apóstol Pablo menciona algo aquí bien interesante. Él dice: limpiémonos. Él no dice que otra persona me limpie. Él me dice que yo debo de saber examinarme a mí mismo. Debo de tener las cualidades o la información que me ayude a mí a entender cómo es que yo debo de limpiarme a mí mismo. Cómo es que yo debo de remover de mi vida las impurezas. Cómo es que yo debo de remover de mi vida aquellas cosas que puedan impedir mi relación con Dios o con otras personas. Pero para poder hacer eso, nuestros ojos tienen que abrirse para que nosotros podamos reconocer aquello que es basura, aquello que es desperdicio, que usted lo pueda reconocer, que usted sepa lo que debe de sacar de su vida. No solamente debemos de entender cómo reconocer aquello que es desperdicio, sino que tenemos que aprender a cómo deshacernos de ello. Porque en muchas ocasiones uno puede mirar a su vida y decir: yo sé que yo tengo desperdicio en este lugar o basura en este lugar, pero esa es mi basura y yo no quiero que nadie me la critique. Quiero que nadie me la critique. Usted puede ir a casa de alguien y encontrarse con un montón de basura, pero usted no se atreve a decirle: mira, eso es basura, debes sacarlo de tu casa. Yo me acuerdo en una ocasión en Fort Hood, Texas, nos dijeron que había unos niños que estaban en una situación incómoda en una casa y teníamos que ir a investigar. Era dentro del puesto, capellán del lugar, yo tengo que ir allá, el comandante me envía, vamos al lugar. Cuando llegamos a la casa, yo le puedo decir a ustedes que yo tengo un olfato bastante bueno y pude distinguir por lo menos 7 diferentes olores desagradables en la casa. Había basura por todo lugar, en el piso, ropa en los asientos, no podíamos sentarnos porque no había donde sentarse, la ropa toda regada por los asientos, no ropa recién lavada que íbamos a doblar, sino ropa que había sido usada. El mal olor era increíble. Fuimos a la cocina y en la cocina los trastes, los platos, hacían una montaña casi del tamaño del Sears Towers en Chicago. Y para proteger, había un roto en el techo. Esto es en la base militar. Había un roto en el techo y en ese roto el agua se colaba en el edificio. No lo habían reparado ni llamado a nadie que lo repararan, aunque no le costaba nada, porque en el ejército se lo hacían gratis. Y habían tomado unas bolsas de basura grandes y habían amarrado las bolsas de basura del techo para que el agua cayera. Hicieron unos canales para que el agua del techo, cuando llovía, cayera en el fregadero. Y ahí estaban viviendo esos niños con esa persona, dentro de Fort Hood, Texas. Cuando salimos de allí, obviamente lo primero que tratamos de hacer fue respirar, porque la situación estaba bien difícil. Y había que recomendar qué hacemos con esta situación. ¿Qué hacemos con esta familia? ¿Qué hacemos con este problema? Y el mal olor era fuerte. Y lo único que uno quiere hacer cuando ese mal olor ocurre es removerse de ahí. Imagínense ustedes eso en la vida física. En la vida espiritual, cuando nosotros producimos mal olor, cuando producimos ese olor desagradable a otras personas, la tendencia de otras personas es separarse de nosotros. Miren,
En el Antiguo Testamento la Biblia nos dice que el Señor le dijo al pueblo de Israel: yo no quiero más sus sacrificios. Yo no quiero más machos cabríos. No quiero ovejas. Porque en lugar de traerme un olor agradable, lo que me traen es una peste, un mal olor que yo no puedo tolerar. Porque a veces nuestras vidas espirituales tienen ese problema en cómo nosotros funcionamos. Pero cuando se refiere a nuestra basura, cuando se refiere a la basura que tenemos en el basement, que tenemos esa basura en el área de la parte de atrás que nunca lo hemos visto, o guardada pagando $400 al mes para guardar nuestra basura, y otras personas están haciendo ricos en nuestra costa, esa basura no la puede criticar nadie, porque esa es mi basura. Y si alguien la critica, entonces es que estamos siendo prejuiciosos en contra de usted. Lo estamos juzgando, lo estamos maltratando, porque me deben de aceptar como yo soy. Eso dice la gente, ¿verdad? Me debe de aceptar como yo soy. Yo te acepto como tú eres, pero es que apesta. Da mal olor. Yo te acepto como tú eres, pero debemos hacer algunos cambios. En el día de hoy la gente dice: mi cuerpo, mi elección, para hablar del aborto. Y yo les digo: pero es que huele mal. Otra gente dice: no es nada de tu negocio a quien yo amo. Y yo digo: pero es que tu amor huele mal. Y otros dicen: yo soy vegetariano y todo el mundo debe ser vegetariano. Y yo le digo: pero es que tu opinión huele mal. Y otros dicen: este es un país libre y yo puedo hacer lo que me parezca. Es que tus decisiones huelen mal. Yo no tengo que aceptar tus decisiones sencillamente porque son tuyas. Si son tuyas y tú las tienes y tú las quieres y queda con ellas, no hay problema ninguno. Pero no me digas a mí que yo tengo que aceptarlas porque tú las tienes. Porque si huelen mal, huelen mal. ¿Ustedes saben a lo que yo me refiero? Hay una historia que yo le he dicho a ustedes en unas ocasiones, pero muchos de ustedes no la han oído. De un joven, bueno, no era un joven, tenía casi 60 años cuando yo estaba en Chicago. Estamos hablando aquí 30 años atrás, 30 y pico de años atrás. Quiere decir que a menos que él tenga 120 años ahora, él debe haber pasado ya al Señor. Por lo tanto, yo puedo hablar de él. El nombre era Dan Harold. Y Dan Harold llegó un día a mi oficina y yo sabía que era él porque cuando entró al edificio, su olor lo precedía. Yo pude saber que era Dan Harold. Y llega a mi oficina y me pregunta: pastor, ¿usted se ofendería si yo fuese a ser diácono de la iglesia? Y yo le dije: si la iglesia te elige como diácono, a mí no me ofendería eso. Y él me dice: pero es que yo no le caigo bien a nadie. Yo no le caigo bien a nadie. La gente no se me apega, no me hablan cuando vienen a la iglesia. Y era fiel, estaba en la iglesia todos los domingos. Y yo le dije: si me permites, era un hombre mayor que yo. Yo tenía 27, 28 años y él tendría 55, 60. Yo le dije: si me permites y me das permiso, me gustaría darte una sugerencia. Y él me dice: sí, cualquier cosa. Y yo le dije: la sugerencia es que si tú te dieras baños regularmente, te bañaras regularmente y usaras ropa limpia regularmente, lo más seguro, la gente no tendría dificultades en acercarse. Y él me dice: ¿usted cree que eso pueda funcionar para que yo llegue a ser diácono? Y yo le dije: yo no sé si eso te va a funcionar para tú llegar a ser diácono, pero yo te puedo decir que si tú haces eso, a la gente se le va a hacer más fácil acercarse a ti. Bueno, la cosa fue que Dan Harold decidió tomar mi consejo y comenzó a bañarse regularmente. Y empezamos a notar que los domingos venía limpio, ropa limpia, olía a Avon, barato. Usted sabe el perfume Avon, ¿no? Olía a Avon barato, pero olía a algo mejor. Y ahí estaba Dan Harold echando para adelante. Bueno, poco tiempo después yo terminé mi tiempo en la iglesia, entré al ejército como capellán, me fui y pasaron los años y en el 1996, 6 años después, yo tuve que ir a una conferencia en Cromwell, Connecticut. Una conferencia anual, y cuando llego a la conferencia anual a las 2:30 de la tarde, que voy a entrar al edificio para registrarme, la persona que me recibe fue Dan Harold, limpio, representando la iglesia como diácono.
me recibe, tanto tiempo que no te veo, olía bien, entramos, hablamos un rato y me dio las gracias por aquellas palabras de aquel día. En alguna ocasión alguien se puede ofender, pero si una persona quiere realmente cambiar y alguien le puede dar una idea de cómo cambiar, entonces nosotros podemos ayudar a esa persona a cambiar. Porque realmente hay cosas en nuestras vidas que repelen a otra gente. Hay cosas en nuestras vidas que separan a otra gente. Y hay cosas en nuestras vidas que repelen a Dios mismo. Donde Dios dice, yo necesito que tú cambies algunas cosas. No te puedo bendecir de la forma que quiero bendecirte porque todavía estás agarrando cosas viejas en tu vida. Cosas que no sirven en tu vida. Cosas que no funcionan en tu vida. Y yo creo que uno de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros realmente no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros vamos a la iglesia, leemos la Biblia, escuchamos los textos, nos llenamos espiritualmente de lo que dicen en Facebook, porque usted sabe que en Facebook todo el mundo es espiritual. Ahí se dan unos mensajazos en Facebook, eso es bárbaro. Y usted comienza a examinar sus vidas personales y eso es un problema grave. Pero en Facebook la gente ni siquiera sabe qué es lo que Dios quiere de ellos y cómo deben funcionar. Y déjenme decirle algo bien importante. Cuando nosotros comenzamos por lo más básico, lo que Dios más quiere de usted y yo es que nosotros sepamos cuidarnos a nosotros mismos. Que sepamos cuidarnos a nosotros mismos. Usted sabe que Dios antes de crear a Adán y Eva, determinó que lo que nos iba a dar a nosotros satisfacción y lo que nos iba a traer a nosotros paz interna, retornar nuestra dignidad y autorrespeto, era el trabajo. ¿Usted sabía eso? Antes de poner a Adán y Eva en el huerto del Edén, estas palabras dice Moisés: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase la tierra. O sea, antes de que el hombre saliese, no había hombre que labrase la tierra, y Dios entonces crea a Adán y Eva para que labren la tierra. De ahí procede nuestra dignidad, de ahí procede nuestro autorrespeto, de ahí procede el fundamento donde nosotros comenzamos a evaluarnos a nosotros mismos y comenzamos a saber qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y cómo funcionemos. Cada uno de nosotros va a tomar decisiones en sus vidas. Cada uno de nosotros va a tomar cierta forma de cómo van a vivir. Pero yo quiero decirle a ustedes que cada uno de nosotros tiene que entender que no todas nuestras decisiones son buenas y no todas nuestras decisiones son fructíferas y no todas nuestras decisiones traen bendición. Que hay muchas decisiones que nosotros tomamos que son malísimas. Y el hecho de que usted sea dueño de algo no quiere decir que usted ahora es libre para hacer lo que usted quiera con ese algo que usted es dueño. Y nosotros decimos, pero ¿por qué no? Déjeme dar un ejemplo. Yo compré una casa en el 2008 en Heritage Place. Y cuando compramos la casa, parte de comprar la casa era que había un grupo de gente que se habían reunido y habían decidido: tú tienes que firmar aquí en este papel que tú vas a mantener tu casa en cierto orden. Ustedes saben eso, ¿verdad? Entonces compramos la casa, firmamos el papel. Yo no puedo en mi casa, cocinar lo que yo quiera, bañar las veces que quiera. Yo puedo cocinar a la parte de atrás, cortarla. Yo puedo hacer un montón de cosas. Pero lo que no puedo hacer es tirar basura en la cajetera. Yo no puedo tirar basura en el frente de la casa. Porque alguien me está diciendo, hay ciertas cosas que no son aceptables en cómo tú vives. Si quieres vivir en esta comunidad. Si quieres vivir aquí, hay cosas que son aceptables y hay cosas que no son aceptables. La gente se han mirado y han dicho: nosotros entendemos que si hay mucha basura por el lugar, vamos a perder valor. Si hay mucha basura por el lugar, nadie va a querer venir. Si hay mucha basura por el lugar, el elemento criminal va a entrar en la ciudad, va a entrar en el sitio. Ustedes van a ciudades como Baltimore o las ciudades como Detroit y hay sitios que parecen que fueron atacadas por bombardeos americanos. Suciedad por todos lugares, paredes rotas, cristales rotos, criminalidad, drogas, prostitución. Toda clase de daño ocurre porque nadie está tratando de limpiar las cosas más básicas.
y fundamentales. Y esas actitudes externas manifiestan una actitud interna. Ustedes saben que aquí enseñamos que por cada principio espiritual hay uno físico que le corresponde, y por cada principio físico hay uno espiritual que le corresponde. La mayor parte de la gente no sabe eso, pero nuestra forma externa de presentarnos en nuestra vida está revelando algo interno de nosotros. Alguna gente no quiere entenderlo de esa manera, pero yo les quiero decir a ustedes que de la forma en que usted se expresa, la forma en que usted se expresa no está hablando solamente de su expresión, sino que está hablando de su corazón. Por eso es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no está hablando solamente de palabras, sino que está hablando de acciones, está hablando de actitudes, está hablando de comportamiento. De la abundancia del corazón habla la boca. Déjeme decir un principio, un secreto. Esto es una cosa que nadie lo sabe, pero se lo van a saber ustedes para que sepan hoy. Esto es un secreto. Si se lo quieren decir a otra gente, se lo pueden decir. Yo no les voy a prohibir que se lo digan. El mal olor no es el problema. El problema es lo que causa el mal olor. Y si nosotros no sabemos qué es lo que causa el mal olor, si nosotros no sabemos qué es lo que está causando la putrefacción en nuestras vidas, se nos va a hacer difícil sacar eso de nuestras vidas. Se nos va a hacer difícil entender cuáles son las acciones que debemos de tomar para remover la basura que está en las vidas de nosotros. Usted nunca ha entrado en su casa, digamos, y de momento cuando usted entró sintió un olor que era diferente a lo normal. Usted sabe inmediatamente lo que usted quiere hacer, empezar a buscar de dónde viene ese olor. ¿Qué es lo que lo produce? Puede ser bueno, puede ser, no importa. Pero si usted entra a su casa y hay un olor que no estaba ahí cuando usted se fue, algo está pasando. Y yo quiero saber qué es lo que es, ¿para qué? Para remover la causa de ese mal olor. Imagínense ustedes mirando de la parte de afuera su vida espiritual y entrando a su casa y darse cuenta que hay un mal olor espiritual en su vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Debemos de buscar de dónde procede y debemos de buscar la forma de removerlo de nosotros. Déjeme decir algo muy importante. El apóstol Pablo habla en Filipenses, porque poco casi no llego a Filipenses, pero yo voy a llegar a Filipenses. En Filipenses 3. Dice, guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Y él comienza hablando de cuestiones externas que a veces pueden tener influencia en cómo funcionamos nosotros. Guardaos de esas influencias de afuera, entendamos cómo reconocer, aprendamos a reconocer esas influencias de afuera que van a causar dificultades en nosotros. Los perros son personas que tienen motivos impuros. Aprenda a discernir y a reconocer a las personas que tienen motivos impuros. Dice que aprendamos a reconocer a los malos obreros. Cuando está hablando aquí de malos obreros, no está diciendo personas que no saben pintar en su casa cuando usted los contrata. Está hablando de personas que están trayendo a su casa una naturaleza o a su vida una naturaleza y un modo de pensar que son malos, dañinos. Aprenda a reconocer a esas personas que tienen motivos dañinos, que tienen pensamientos dañinos. Aprenda a reconocerlos. Si usted no sabe cómo reconocer motivos dañinos, entienda las escrituras, el carácter de Dios, y cuando las cosas no encajan con el carácter de Dios, esa persona puede tener pensamientos o motivos dañinos. Aprenda a reconocerlos. Y si alguien tiene motivos dañinos, no se conecte con esa persona, no le abra las puertas a esa persona. Si lo tiene que tratar, trátelo con un poquito de distancia. No lo invite a su casa para que le traiga a su casa esos motivos dañinos. Si queremos limpiar realmente nuestras mentes, nuestros corazones, tenemos que alimentarnos espiritualmente con las cosas positivas que proceden del carácter de Dios, no las cosas negativas que son demoníacas y del mundo. Y nosotros como cristianos se nos olvida eso. Lo que pasa es que es buena gente cuando no está borracho. O es buena gente cuando no está endrogado. O es buena gente cuando no está robando. Pero está borracho, está endrogado, está robando.
Entonces no debemos sorprender si en algún momento nos hace daño a nosotros. Dice también el apóstol Pablo, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y esto es, aquí específicamente él estaba haciendo una referencia a los judaizantes de su tiempo, que querían insistir que los gentiles tenían que circuncidarse. Y el apóstol Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Nosotros los creyentes, los verdaderos seguidores de Cristo somos la circuncisión. No necesitamos una circuncisión externa. Y Pablo, cuando habla de esa circuncisión externa con propósitos religiosos, está específicamente diciendo que esta gente son mutiladores del cuerpo. Imagínense la frase de Pablo. Ahora, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Le gustaría saber por dónde empezamos? Una de las cosas que yo les diría que es que para empezar a este proceso de autoevaluación, para empezar a sacar la basura de nosotros, es realmente entender cuáles son las cosas que nos producen a nosotros orgullo o soberbia en lo que poseemos. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Él va ahora, en inglés decimos turning the tables, va a voltear las mesas. Va a voltear las mesas. Dice en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, respondiendo a la frase anterior, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjese la especificidad de Pablo. Si nosotros vamos a hablar de algo positivo, si vamos a hablar de algo sano, si vamos a hablar de algo especial, es gloriarnos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ese es el principio del proceso. La mayor parte de nosotros tenemos dificultades sacando la basura de nuestras vidas porque tenemos confianza en la carne. Yo estoy a cargo, yo sé lo que estoy haciendo, yo no necesito consejo de nadie, nadie tiene que influenciar mi vida, yo soy dueño de mi futuro y yo puedo hacer lo que yo quiera y no nos damos cuenta que hay cosas que estamos haciendo que estamos poniendo confianza en la carne. Fíjense lo que dice Pablo. Aquí empieza él. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. En otras palabras, si yo quisiera vivir de acuerdo a mi orgullo personal, de acuerdo a mi herencia cultural, yo tengo tanto como cualquier otra persona para echármelas. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo nos va a decir ahora cómo él pudo haber vivido su vida fuera de Cristo. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley, no justicia en Cristo, pero justicia en la ley, irreprensible. Y ahora el apóstol Pablo va a decir, yo quiero decirles a ustedes que si yo era un engreído cuando estaba joven, yo nací engreído porque tenía el privilegio de Israel, tenía el privilegio de la ley, tenía el privilegio de ser un hebreo o circuncidado al 8º día. Yo era un engreído. Yo pude haber seguido viviendo como un engreído. Pero a los engreídos, a las personas no atrae mucho la gente. ¿Usted sabe eso? Una persona que es engreído. ¿Usted sabe lo que es un engreído? Cuando hay gente que son engreídas, como que ese es un engreído. Ese se lo merece todo. Cree que es mejor que nadie. ¿Verdad? Está engreído. Está a cargo de su vida, pero mira a los demás como que fuesen inferiores. El apóstol Pablo dice, con relación a él ser un engreído, él dice, por causa de Cristo yo dejé de ser un engreído. Por causa de Cristo yo cambié mi actitud en cómo veía a las demás personas. Por causa de Cristo, yo no utilicé lo que yo podía considerar mi superioridad cultural para no desmejorar a otras personas. Por causa de Cristo, yo removí aquellas cosas de mi carne, aquellas cosas que producían mal olor en mi carne, las removí para dar un olor grato a Dios. Hay un dicho que dice que uno agarra más moscas con miel que con vinagre. ¿Saben eso ese dicho, verdad? Eso si usted está en el negocio de
agarrar moscas. Pero uno agarra más moscas con miel que con vinagre. Pero es muy cierto. Y la razón que se dice el dicho es que cuando somos más dulces en nuestra forma de ser, vamos a atraer más gente. Cuando somos más amargados en nuestra forma de ser, vamos a repeler la gente. Y usted no puede ser un amargado y al mismo tiempo esperar atraer gentes. Porque si aún las moscas saben la diferencia entre el vinagre y la miel, yo me imagino que sus vecinos también la saben. Y Pablo dice estas palabras: por cuantas cosas eran para mí ganancia, cuantas cosas yo entendía que eran buenas y que me daban ventaja, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender a evaluarnos. Tenemos que aprender a buscar el cómo, saber quiénes somos, qué es lo que nos hace daño, qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos beneficia. Tener algunos principios que nos puedan guiar en la dirección de remover aquellas cosas que nos dañan en nuestra relación con Dios y con los demás. Porque mire, hermanos, yo no sé si usted sabía esto. Para algunos puede ser una sorpresa grande. Para otros quizás es algo que usted ya sabía. ¿Ustedes sabían que ustedes no viven solo en este mundo? Ustedes dirán, pues eso lo sabe todo el mundo. No todo el mundo lo sabe, porque aunque mucha gente dice eso lo sabe todo el mundo, ellos viven como si no lo supiera todo el mundo. O ellos viven como si ellos no lo supieran. Y a veces nosotros, las cosas que son obvias, pensamos que no deben de repetirse. Y a mí me gusta repetir las cosas obvias. Usted no vive ni solo ni sola en este mundo. Y usted no puede vivir como usted quiera y esperar que los demás lo acepten de esa manera. ¿Me entienden? Nosotros como cristianos no podemos andar como querramos y esperar al mismo tiempo que Dios bendiga nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, nuestra vida dañina, nuestra vida corrupta en relación a otras personas. No podemos andar de esa manera. Y podemos decir, es que a mí no me importa lo que las otras personas digan. Está bien, usted quiere vivir de esa manera. Yo creo que usted debe irse a un bosque, a un monte, a una jungla, donde nadie tenga ninguna opinión de usted. Y ahí usted puede vivir como quiera. No tiene ni que bañarse, imagínense. Porque nadie lo va a oler. Así que yo le quiero concluir con dos oraciones, dos declaraciones. Para nosotros poder deshacernos de la basura en nuestra vida, de las cosas que causan mal olor, tenemos que aprender a reconocer no solamente el mal olor, sino lo que lo produce. Si queremos deshacernos de las cosas dañinas en nuestra vida, de las cosas que producen mal olor en nuestra vida, tenemos que reconocer no solamente el mal olor, sino las cosas que lo producen. Y la segunda declaración es la siguiente: si queremos purificar nuestros corazones, tenemos que reconocer las filosofías, las teologías falsas y las conductas que envenenan nuestras almas y aprender a rechazarlas. Si alguien me viene con una filosofía que a mí me huele a comunista, marxista, antidios, antiiglesia, ya yo sé a qué huelen esas filosofías. Y cuando vienen, yo las rechazo. Por eso es que yo no acepto a nadie, no acepto las declaraciones de nadie que ofenden a la iglesia. Yo soy un defensor de la iglesia. Yo no soy un defensor de cada individuo que es un cabezón o cabeciduro en la iglesia, pero yo soy un defensor de la iglesia. Porque todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y algunos tenemos dolores y otros no. Algunos estamos heridos y otros no. Algunos tenemos huesos rotos y otros no. Algunos tenemos dolores de cabeza y otros no. Y algunos tenemos diferentes problemas y otros no. Pero todos somos partes del cuerpo. Y como partes del cuerpo tenemos que ser cuidados como partes del cuerpo. Yo soy un defensor de la iglesia y por eso las filosofías falsas, anti-Dios, anti-iglesias, yo sé olerlas a la distancia para remover aquello que es anticristo de nuestros medios. Oramos. Te damos gracias, Dios, en esta mañana por la bendición que nos concede de compartir estos momentos
Bendice a cada hermano, bendice a todos los que hemos participado, que hemos llegado a este lugar. Señor, enséñanos a reconocer aquello que te ofende y enséñanos, Señor, a removerlo de nuestras vidas. Gracias te damos por esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén.